vamos de inmediato con nuestro bloque Más Salud. Ya estamos aquí en los estudios con la doctora Zuli Barrón para hablar sobre las alergias visuales en invierno. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. ¿Cómo Gracias estás? por estar Buenos con días, nosotros. Lucho, A ¿qué ver, tal? coméntenos, por favor, sobre esta situación que sin duda es preocupante y se presenta más en tema de invierno, ¿no? Así es. Bueno, en nuestra realidad, en nuestro microambiente, las alergias oculares las podemos presentar por picos, pero realmente durante todo el año. Ajá. Las alergias en general son una reacción exagerada del sistema inmune que cree que las noxas que normalmente están en el ambiente pues nos pueden provocar un daño. Hay muchas células en nuestro cuerpo, definitivamente son los mastocitos, que liberan histamina y que generan los síntomas que tenemos regularmente, que son los problemas bronquiales, los respiratorios a nivel nasal y a nivel ocular, pues las conjuntivitis alérgicas. ¿Y por qué qué puede generar para que esta situación se presente? Mira, normalmente en Europa es muy común indicar de que el polen es el que ocasiona la reacción alérgica a nivel ocular. Aquí en la sociedad, en el Perú, en Lima sobre todo, al tener tanta humedad y tanta polución, pues esta se queda en el medio ambiente, ingresa a través de nuestras mucosas oculares y genera, gracias a la histamina, picazón, ardor, ojo rojo y esa sensación de querernos sobar frecuentemente los ojos. Correcto, ¿no? E incluso, por ejemplo, en los niños a veces se nota mucho más en estas épocas, ¿no? Así es, muchos de mis pacientes vienen y me dicen, doctora, o bueno, las madres me dicen, doctora, mi hijo hace como tics, le parpadean los ojos y ese es el principal motivo de la consulta de control. Y entonces descartamos que el paciente tenga una situación de mala visión y nos quedamos con los diagnósticos de alergia probablemente, antes de una visita a un especialista diferente como un neurólogo. Y además de la alergia propiamente, también la recomendación básica en el caso de los niños es el tema, por ejemplo, del aseo siempre de las manos, ¿no? Porque a veces Sí, ellos pueden tocarse y ya comienzan los problemas también, ¿no? El primer punto de contacto del ser humano hacia el resto de su cuerpo es a través de las manos. Entonces las manos, al entrar en contacto con la boca o con los ojos, pues hacen que ingresen los alergenos comunes y nos provocan la reacción alérgica posterior y luego la picazón. ¿Y hay personas, digamos, más propensas para tener o padecer este tipo de alergias que otras o no? Sí. Nosotros en la clínica, en la sede norte, hacemos una evaluación clínica de paciente y no solo ocular, buscamos los antecedentes, si es que hay antecedentes familiares como abuelos o sobre todo las madres con asma bronquial o procesos alérgicos previos en los cuales pues ya nos da la idea de que los niños también pueden tener la misma reacción. Aquí hay herencia, doctora. O sea, el papá o mamá, si es alérgico, hay un factor el niño... de herencia de que puede ser de primer grado, como me acabas de decir, de los padres, o puede ser también de la línea familiar de los abuelos. Ajá. ¿Y cuánto es el porcentaje? Por ejemplo, digamos que el papá sí es alérgico y la mamá no. ¿El hijo, hay 50-50 probabilidades o de todas maneras va a salir con este tema? Puedes creerme que es más la madre la que puede provocar esta ¿sí? herencia, más que el padre. Ajá. Así es. Ajá. Pero digamos que si la mamá tiene este tema, es debería de visitarnos. De hecho, que el niño también lo va a padecer. Debería pasar por la consulta oftalmológica para hacer una revisión y un descarte de este problema. Excelente. ¿Y en qué consiste esta consulta, doctora? Digamos ya, hay una persona, niño, adulto, que tiene estas complicaciones, ¿no? Le pica el ojo, se rasca, está rojo. ¿Cómo se puede mitigar este tema o solucionar? En el caso de los niños, primero revisamos si el problema tiene que ver mucho con la dificultad visual, porque el primer síntoma del ser humano cuando no ve bien es frotarse los ojos. Y entonces, una vez descartada la dificultad visual, es que nos ponemos a enfocar a través de la revisión con los aparatos de la posibilidad de que estén generando alergias. Ajá. ¿Y qué se nota ahí, digamos, cuando le hacen una infección? Me gusta la pregunta. Lo que tú puedes ver y los papás también quieren saber cómo uno se da cuenta es que hay unas pequeñas reacciones que se llaman papilas. En realidad son micropapilas en la zona de la conjuntiva. Si tú bajas la parte baja del ojito y te das cuenta de esta zona roja, encuentras unas pequeñas papilas que ya te están indicando que el paciente puede estar generando una alergia. Y en ese caso, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué es lo que se tiene que indicar de inmediato? Lo primero es mejorar los factores ambientales antes de la farmacología. Evitar, por ejemplo, lugares que sean muy cerrados, mejorar la ventilación en la casa, mejorar la iluminación de la casa para que se puedan retirar los ácaros y buscar los factores que pueden ser, por ejemplo, el pelo de los animales o un lugar que tenga mucho polvo
para que el paciente pueda tener menos molestias. Si a pesar de esto continúan con las molestias oculares, pues se deben indicar también medicación. Y además el tema de la limpieza en sí, ¿no? Las almohadas, el tema de los peluches también, que entiendo debe ser muy perjudicial para estas personas alérgicas, ¿no? Así es, en la actualidad pues ya se tienen diversos juguetes que son para pacientes que tienen este tipo de alergias. Y es muy frecuente, digamos, este tema en los últimos años. ¿Cómo estamos a nivel de estadísticas? ¿Se han incrementado los casos o qué? Que un 10-30% de la población mundial sufre de rinitis alérgica, y uno de los síntomas básicos o primordiales es la conjuntivitis alérgica. Vienen de la mano. Entonces sí es un tema común. Correcto. ¿Y este tema, o sea, se puede llegar a solucionar o solo se mitiga? Lo bonito de una alergia es que te está indicando que una persona se está adaptando al tiempo a un problema. Por lo general, en la primera y la segunda infancia, estos problemas pueden desaparecer, llegar a la adolescencia también, pero en algunos pacientes se puede mantener de manera crónica. Y así como, digamos, se inicia, bueno, se puede iniciar a temprana edad, puede ser también, digamos, que uno no lo haya padecido de niño y se presente en adultos. ¿También se puede dar así el caso? Así es. ¿Y por qué? ¿Por qué antes no y después sí? No hay una razón específica. Hay veces encontramos que pacientes han cambiado su inmunidad, han pasado por un proceso, por ejemplo, como una enfermedad bastante deteriorante, y pues cambia su inmunidad. Y se vuelven más susceptibles. En el caso de las mujeres, después del embarazo, muchas de mis pacientes me indican que comienzan a sentir la picazón y la dificultad con la humedad. Y en el caso, por ejemplo, justo ahora que ha tocado ese punto que me parece interesante, ¿no? De las mujeres embarazadas. Usted sabe que cuando una persona está embarazada, obviamente debe tener mucho cuidado con el tema de los medicamentos, o lo que puede ingerir, ¿no? Así es. En ese estado, ¿ellas pueden realizar un tratamiento o no? A mí me gusta más emplear los medios físicos. O sea, en el caso de una paciente que tiene un proceso alérgico, utilizamos mucho el frío. Compresas frías, evitamos los lugares en donde la paciente sienta más picazón, vea sus ojos más rojos o tenga más lagrimeo. Reducimos un poquito el uso del computador, porque mientras más tiempo tenemos los ojos abiertos y no parpadeamos, generamos más alergia y generamos el otro problema que es muy común, que es el ojo seco. Correcto. Los paños fríos se colocan en... Puedes colocar una gasita con agua un poco fría, la exprimes y la colocas encima de los ojos. Antes de pensar en un tratamiento farmacológico, que también sería correcto. Correcto. Bien, doctora, aquí aprovechamos también para el tema de las preguntas de los televidentes y sobre todo para ver el tema de los mitos y verdades, ¿no? Para usted como especialista lo diga. Una consulta de Carlos, de Comas, ¿cierto? De Comas. El tema de la famosa manzanilla, ¿no? Que dice, no, el consejo de las abuelitas, ¿no? Ponle la manzanilla ahí, pónselo en el ojo que le va a desinflamar. ¿Eso es un mito o es una verdad? ¿Funciona o no funciona? Lo que funciona es la temperatura. A ver, ¿cómo así? Porque lo que están haciendo es colocándose, lo que te decía hace un momento, están colocándose una compresa a una temperatura por debajo de la temperatura de tu cuerpo. Esto va a inhibir la picazón. Si bien es cierto, la manzanilla tiene propiedades antiinflamatorias, si tú eres alérgico a la manzanilla vas a estimular más la alergia. O sea, no es del todo cierto. Es preferible de repente un agua fría o ya hervida o agua de botellón, pero fría. Pero tiene que ser, digamos, al tiempo, como se dice, o tiene que ser, o lo tenemos que poner, digamos, un momento en la refrigeradora. En verano me gusta más el agua de refrigerador, en invierno no tanto, porque hay pacientes que también tienen dermatitis al frío. Entonces, si lo pones muy helado, pues puedes generar también reacción alérgica. Hay que conocer en realidad mucho al paciente. Por supuesto, cada cuerpo es distinto del otro, ¿no? Pero, digamos, en términos generales, poner estos pañitos fríos, ¿durante cuánto tiempo? ¿Cuántas veces al día? Hasta que se deje de percibir el frío, porque el cuerpo tiende a calentar el pañito. Claro. ¿Y una sola vez o varias veces? Pueden ser 2, 3 veces al día. Ok. ¿Y cada cuánto tiempo usted recomienda, uno debe acudir de visita al oftalmólogo para darse el chequeo correspondiente? En el caso de los adultos, estando sanos, puede ser 1 o 2 veces al año. Nosotros en Oftalmosalud hacemos controles periódicos, por ejemplo, a los pequeños 2 veces al año, y sobre todo cuando ya tienen medida y necesitan cambios de lente. Correcto. Otra consulta también nos hace llegar José de Santa Anita. Dice el tema de las motos, él maneja moto. Obviamente hay una protección, el casco correspondiente, pero ¿usted recomienda algo especial, digamos, si él es una persona que es alérgica, tiene estas complicaciones en la vista, al manejar obviamente
el aire, todo eso entendemos que puede afectar, ¿no? Así es, mucho de las personas que manejan o conducen en esta temporada donde hay mucha polución y humedad, pues se quejan mucho de las alergias y del ojo seco. Es aconsejable colocarle lágrimas artificiales por lo menos 2 o 3 veces al día para mejorar la lubricación y de alguna manera eliminar los alergenos. Si una persona, digamos, tiene estos problemas y no se trata, ¿qué complicaciones puede padecer? Bueno, los casos más graves que usted haya podido ver. Lo malo de las alergias es que al hacerse crónicas pueden provocar defectos visuales. Por ejemplo, pasa mucho aquí en el país que los pacientes de regiones altas, en donde el clima en realidad ya no es húmedo, sino es seco, tienden a hacer conjuntivitis alérgicas crónicas que deforman la superficie del ojo y esto se llama queratocono. Y el queratocono es una indicación inclusive que puede llevarlo a un trasplante de córnea. O sea, la alergia es un tema que sí hay que tener en cuenta cuando lo vemos y visitar al médico. Correcto, doctora. Para ir cerrando ya este bloque interesante, recomendaciones finales, por favor, para todos los televidentes. Bueno, las recomendaciones es ante los síntomas de lagrimeo, picazón, ojo rojo y dificultades visuales que se presenten de un momento a otro, pues lo recomendable es acudir a la consulta. Nosotros en la sede norte estamos prestos a su atención. Correcto. Muchas gracias, doctora. Muy amable por estar con nosotros. Fue Zuli Barrón, oftalmóloga. Y así cerramos entonces nuestro bloque Más Salud.